Después del video pasado que terminamos de probar la versión de Stone Wavetrack, vamos a ver cómo aplicarlo al caso más clásico, ¿no? Entonces, observación. Vamos a tomar un intervalito AB cerrado en R, A mayor que B. Bueno, es un compacto, ¿no? Es compacto. Entonces podemos considerar el espacio métrico de las funciones continuas que van de AB en R, por ejemplo. Bueno, por ejemplo no, solo el teorema de Stone Wavetrack por ahora solo lo probamos para R, así que no podemos poner acá C, por ejemplo, tiene que ser solo R. Entonces tenemos esto, que es un espacio de funciones continuas que van de AB en R, que es unas funciones continuas de toda la vida, con epsilon delta. Y con la norma supremo todo esto es un espacio métrico. Esto es espacio métrico. Y si consideramos ahora A como el conjunto de funciones, a ver, vamos a poner así, f, pongamos f en AB a R, tal que existe, vamos a poner, existe un P, polinomio, o sea, un polinomio con variable en X, tal que para todo X en AB, f de X es P de X. En realidad toda esta escritura es para distinguir entre la escritura formal de un polinomio y, por un lado, la evaluación, ¿no? Estamos considerando todas las funciones que vienen de agarrar un polinomio y evaluarlo. Porque en realidad esto no es el espacio polinomio, sino que es el espacio polinomio mirándolos como funciones de AB en R, o sea que simplemente todas las funciones que se pueden escribir como un polinomio, ¿no? Vamos a escribirlo así mejor. O sea, esto está bien, pero podemos escribir mejor tales que, bueno, a ver, existe algún numerito M y A1, AM, números fijos, tales que f de X, bueno, es el polinomio que se forma con esos coeficientes, ¿no? Pongámoslo así mejor. A m x m, a m-1, x m-1, y así sumando todos los términos. Eventualmente a1 por x y después término independiente a 0. Bueno, esto es una función continua, así que está bien. O sea, para cada secuencia finita de números que encontremos, escribir una función así es una función continua. Así que esto está bien. O sea, este conjunto lo que quiero decir es que si consideramos este conjunto, tenemos que A vive en el espacio de las funciones continuas de AB en R. Y además es su álgebra. Multiplicar estas cosas da una de estas cosas, sumar da también. Simples, todas pruebitas por inducción, si se quiere, salen, si se quieren probar formalmente por inducción, salen todas, calculo. Sí, seguro. Bueno, es una subálgebra. Y quería decir algo más, no, nada, cerrado por suma, multiplicación. Y tiene las constantes, ¿no? Porque si tenemos f de x igual a 0, esto es una función, o sea, para cualquier a0 que elijamos, fijo, esto es una función constante, pero es un polinomio también, así que contiene las constantes. Bueno, entonces el teorema que acabamos de comprobar nos dice que la clausura es todo. O sea que cualquier función continua que agarremos que vaya de AB en R va a caer en la clausura del álgebra. ¿Y esto qué nos dice? Esto nos dice que esto nos dice que, entonces pongamos alguna proposición que se deduce
que se justifica con todo lo que dijimos antes, pero, a ver, pongamos proposición, versión clásica, Stone-Weierstrass. Dado epsilon, dada una funcioncita que sale de un intervalo cerrado continuo, y dado epsilon cualquier numerito positivo, existe P. Vamos a poner si existe, bueno, sí, existe P de X polinomio. O sea, P es una función de AB en R que se puede escribir como ya dijimos arriba, tal que para todo X en AB, f de X menos P de X es menor que epsilon. O sea que cualquier función la podemos aproximar por polinomio, y la demostración, bueno, nada, no voy a aclarar todo lo que ya sabemos antes, porque ya todo lo que ya dijimos antes, pero como f vive en el espacio métrico de las funciones continuas de A en B a R, y este espacio es en realidad es la álgebra de los polinomios clausurada. Entonces, bueno, f pertenece a la clausura de A, y esto lo que significa es que para este epsilon que ya está dado, entonces existe un elemento en G, que es un polinomio, vamos a ponerle P, en el álgebra, que aproxima bien, o sea que en la norma, o sea que en realidad estamos hablando de espacio métrico, pongamos en la distancia del espacio métrico, f a p es chiquito, es menor que epsilon, pero bueno, ¿quién era acá? La distancia de f de a p justamente era el supremo de los x en AB de f de x menos g de x. Todo esto menor que epsilon. ¿Y esto qué significa? Bueno, si el supremo es menor que epsilon, esto significa que en particular, vamos a ponerle otro nombre a la variable. A ver si puedo borrar. Ahí está. Vamos a ponerle nombre a la variable. Supremo de los i's en AB es menor que epsilon. Y esto lo que me dice es que entonces, cuando tomemos sea x en AB cualquiera, lo que vamos a tener es que f de x menos g de x, bueno, este valor va a ser menor o igual que el supremo de todos, porque así se define el supremo, f de y menos g de y. Pero bueno, este era menor que epsilon. Y ahí tenemos la versión clásica probada. Bueno, vamos a terminar de ver ahora entonces en este último video cómo generalizamos a versión compleja. Entonces, caso complejo. Vamos a ver una hojita nueva, la versión compleja. Entonces, sea A en C, recordemos igual antes, sea K compacto, y tomemos A en C de K a C, las funciones continuas del compacto a los complejos, una subálgebra donde recordemos que, como acá en el caso complejo, estamos pidiendo que si f pertenezca a, entonces f conjugado también,